El número 106 de nuestra revista Análisis Político es un número especial dedicado al tema del ciberespacios, redes sociales y política. En esta edición se publica una selección de artículos sobre las redes sociales y la política con un enfoque latinoamericano, como es el caso del artículo Marcos discursivos para la despenalización del aborto durante la marea verde argentina de 2018. Análisis del hashtag aborto legal ya. Damos la bienvenida a su autora, a María Camila Moncada Guevara, estudiante de doctorado en Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, magíster en Estudios Políticos de la Universidad de los Andes y politóloga de la Universidad Nacional de Colombia. Camila, es un gusto tenerte en este espacio. Muchas gracias, un gusto estar acá, compartir con ustedes y bueno, gracias por la invitación. Como bien lo mencionas, el objetivo de este artículo es analizar los marcos discursivos que circularon en Twitter para la liberalización del aborto en Argentina. Se implementaron las herramientas teóricas del enmarcamiento proveniente de la literatura de movimientos sociales. En específico, se presenta el estudio sobre la campaña digital realizada por la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Argentina entre febrero y agosto de 2018. Quiero, Camila, iniciar con una pregunta sobre el contexto. ¿Qué nos puedes comentar brevemente sobre este contexto? Porque tú también indicas al comienzo de tu artículo que Latinoamérica presenta una de las cifras más altas en la práctica de abortos inseguros en el mundo entero. Lo primero que quisiera decir es que esta lucha por la despenalización del aborto no es nueva, ¿no? Lleva ya desde la década de los 70 gestándose y ha movilizado todo un contingente feminista a nivel regional. Lo importante en estos últimos años, en la última década particularmente, es que esta petición, que ha sido histórica, ha podido ir ganando terreno en muchos de los países de la región por diferentes vías. En Colombia, por ejemplo, hemos visto la vía judicial a través de la Corte Constitucional, y en el caso de Argentina, pues fue distinto porque fue mediante la vía legislativa. Y eso hace que, aunque, por ejemplo, el movimiento feminista sea un movimiento regional, latinoamericano, que comparte muchos elementos en común en diferentes contextos, pues eso hace que cada contexto sea muy particular, ¿no? Que presente unas circunstancias muy específicas, con ciertas complejidades, con ciertos retos. Y yo creo que ahí está la riqueza de estudiar estos casos concretos, como es el caso argentino, sobre la acción colectiva que ha permitido la liberalización del aborto o el éxito de la liberalización del aborto en la región, que no es una conquista dada, que siempre está en permanente disputa. Pues Latinoamérica tiene 4 de los 6 países que en el mundo penalizan totalmente el aborto bajo cualquier circunstancia, es que no es ni siquiera bajo el aborto terapéutico. Y eso pues nos pone también ante unas condiciones de respeto a los derechos humanos de las mujeres muy, muy difíciles, que demandan también una articulación a nivel transnacional. Y yo creo que eso también es lo importante de este caso argentino, ¿no? Que sirve como un referente y ha sido paradigmático en la movilización social feminista. Ahora, ¿cuáles son esos marcos interpretativos sobre la legalización del aborto en Argentina, que viene siendo tu caso de estudio y sobre todo en particular relacionados con la campaña por el aborto legal ya? Los marcos discursivos, teóricamente, es un tipo de producción simbólica que realizan los movimientos sociales y que cumplen varias funciones dentro de la movilización. Yo menciono 3 funciones. La primera es posicionar significados compartidos sobre un cierto tema, un entendimiento común sobre el tema. Pues tradicionalmente el aborto se ha entendido a nivel cultural como, si queremos verlo como un pecado, por ejemplo, si lo vemos desde la postura religiosa o moral, o como un delito, si lo vemos desde la postura jurídica. Esta reconfiguración de los marcos o esta producción de marcos discursivos en donde se busca dar un significado diferente a la despenalización del aborto, es una arena muy importante o es un ejercicio muy importante de los movimientos sociales para poder efectuar
cambios y transformaciones sociales, o por lo menos para que la sociedad empiece a discutir de otra manera los temas, ¿no? En el caso de Argentina, pues son dos elementos fundamentales que podemos observar, que es entender la despenalización del aborto, uno, como una cuestión de derechos humanos de las mujeres, eh, dos, como una cuestión de salud pública, ¿no? Y creo que eso permite reconfigurar el debate de otras formas. Esto, pues, como te decía, también se ha construido a nivel regional, porque esto es producto de toda una serie de encuentros de feministas latinoamericanas y del Caribe que se viene dando desde la década de los 80, que de hecho inician en Bogotá, Colombia. Y desde allí se empiezan a construir estos marcos que se ven, digamos, muy materializados a través de los tweets, ¿no? que analizo. La segunda función que cumplen los marcos es construir identidad colectiva, lograr que las personas, que las mujeres particularmente, se sientan parte de esta reivindicación y se sientan parte de esta lucha. Y allí juegan un papel muy importante las emociones y incluso hasta la polarización que puede despertar un tema como esto también va generando ciertas identidades, ciertas adhesiones que permiten una movilización continua o que permiten también mover ciertas iniciativas, ¿no? Tanto en el plano digital como en el analógico. Y lo tercero para lo que sirven los marcos es establecer posibilidades de transformación, en este caso transformación normativa, pero si nos remitimos a la definición misma de los movimientos sociales, pues son actores que buscan la transformación social en algún sentido, ¿no? Y esta posibilidad o esta esperanza, este horizonte futuro es lo que siempre va a estar marcando la pauta de la movilización. En unas ocasiones, digamos, más fuerte, más grande esta movilización, en otras o en otros momentos se apaga un poco, pero los marcos sirven justo para estar dinamizando estos ciclos, ¿no? Y lograr la transformación normativa. ¿Qué nos puedes comentar sobre la metodología que empleaste para el análisis de este hashtag aborto legal ya? Tengo que aceptar que innové un poco o me arriesgué más bien, salí de mi zona de confort con la metodología, porque lo que yo hice fue hacer un análisis de los mensajes en Twitter que tuvieron lugar a través de 4 momentos específicos dentro del debate por la despenalización del aborto en Argentina. Digamos que allí saqué mis muestras, momentos muy importantes para el ciclo o el proceso legislativo que estaba teniendo lugar. Recopilé estos tweets y hice un análisis de contenido discursivo con ellos mediante, un software de uso libre que es Boyan Tools, que me permitía ver primero los términos más repetidos, los que más circulaban y los enlaces discursivos que le daban un contexto a esos términos. Ya con esto es posible codificar estos mensajes y a partir de allí empezar a caracterizar eh, lo que estaba contenido en estos mensajes, que son, pues sí, hacen parte de los marcos discursivos y la función que iban cumpliendo en cada uno de estos momentos legislativos. También quise hacer una caracterización de la red eh, en torno al hashtag aborto legal ya, para ver quiénes eran las personas más influyentes en ese contexto, quiénes estaban moviendo esos marcos discursivos, cómo se estaba produciendo esa comunicación y un poco tratar de evaluar el impacto que estaba teniendo. Yo creo que una de las cosas más importantes que nos permiten las redes en términos metodológicos, las redes sociales, es poder medir de alguna manera el impacto de cierto tema o el impacto de cierta conversación, ¿no? Y creo que esto también nos plantea desafíos metodológicos en las ciencias sociales, pero es una herramienta muy importante.
Y por último, Camila, quiero preguntarte por las conclusiones a las que llegas. Yo obtengo básicamente tres conclusiones que quisiera compartirles. Ya las demás las pueden leer dentro del artículo. La primera de ellas es que esta construcción de marcos discursivos, como les venía diciendo, se realiza en múltiples dimensiones y en múltiples territorialidades. En territorialidades, digamos, locales, nacionales, pero también regionales y globales. El caso de la despenalización del aborto responde a una construcción simbólica y discursiva que se ha dado en escenarios internacionales y, como les decía, en encuentros feministas regionales. Y yo creo que eso es lo primero, ¿no? Lo segundo es que esta construcción simbólica puede llegar a determinar el acceso de ciertos temas o no dentro de la agenda pública y por lo tanto que se tomen decisiones al respecto o no. Y esto es como el primer paso o la primera vía que en las democracias contemporáneas permiten o impiden de tajo la transformación normativa frente a distintos temas, en este caso pues, la liberalización del aborto. Y lo último es que es importante, ya como observadores de la realidad social o dentro de la misma teoría de los movimientos sociales, articular la comprensión sobre los procesos de enmarcamiento que realizan los movimientos sociales con los ciclos políticos y este dinamismo o esta dialéctica entre ambos dinámicas permite explicar en buena medida las posibilidades de transformación social que puede llegar a tener un actor como es el movimiento feminista. Nuevamente, muchas gracias por tu tiempo. Enhorabuena por el artículo y a las personas que nos ven les invitamos a consultar el número completo 106 de la revista Análisis Político. Recibe un saludo.